Jóvenes, buen día. Tengo nuevamente el placer de poder saludarles en el desarrollo de la unidad número 1, el medio geográfico, ambiente y población en América. El tema a discutir en esta oportunidad es el número 5, referente a los huracanes, que se desarrolla de la página 26 a la página 27. El indicador de logro a trabajar es el 1.8. Indaga y valora con interés consecuencias de los huracanes en la condición de vida de las personas y el ambiente en América, proponiendo medidas para reducir sus efectos negativos. ¿Qué se pretende con este indicador de logro? Que nosotros seamos capaces de indagar de una forma crítica cuáles son las consecuencias negativas de los huracanes en nuestro continente, pero al mismo tiempo que propongamos algunas ideas que nos ayuden a reducir los efectos negativos de estos huracanes. Como en todas las clases anteriores, vamos a iniciar con un video deportivo al cual les pido le pongamos atención y encontremos la relación que existe entre el video, el tema y el indicador. Observemos, jóvenes. You guys have a Macker coming. I don't know where it's going, but you got 3 giant waves coming. It's really beautiful, clean, smooth. Just a really beautiful ride. It felt kind of big, but the only time. Muy bien, chicos, en el video podemos ver, ¿verdad?, un surfista domando una ola de más de 30 metros. Por las condiciones meteorológicas que podemos observar en el agua, pues son olas que son provocadas justamente por un huracán. Es decir, hasta el deporte mismo se ve influenciado cuando alcanzamos la fuerza de los huracanes en algunas circunstancias o en algunas partes de nuestro planeta, tanto positiva como negativamente. En este caso, el surfista pues salió con bien de la ola, pero hay otros casos en que hay surfistas que han muerto o han sufrido graves consecuencias en su salud. Muy bien, pasemos directamente a la temática. Cuando buscamos la definición de qué es un huracán, diremos ante todo que es un fenómeno natural, pero que también es un fenómeno meteorológico. ¿En qué consiste? Consiste en sistemas de presiones bajas que incluyen una actividad eléctrica, pero que también incluyen una actividad lluviosa y con vientos fuertes que pueden alcanzar de los 118 kilómetros por hora hacia arriba, sobrepasar los 250 kilómetros por hora. Una característica de los huracanes es que su fuerza es totalmente devastadora, tiene una energía que no se puede igualar, que es verdad reflejo de nuestro planeta, que es un planeta vivo. El estudio de estos fenómenos naturales se ha ido intensificando poco a poco en los últimos años, partiendo de la década de 1970 hacia acá, en que ha aumentado la fuerza de estos, gracias a que, sobre todo, por influencia del calentamiento global. El nombre de este fenómeno va a variar, depende de la zona en donde se forme y los sitios a los que afecte. En la zona intertropical se conoce como huracán, en la India se conoce como ciclón y en Australia como tifón. Luego de esto, pues, para que se forme un huracán se necesita de algunos factores que se interrelacionen entre sí. El primero, que exista humedad suficiente. El segundo, que exista una temperatura superior a los 26 grados centígrados, que es el que va a proporcionar la fuerza y la energía para que el huracán se desarrolle. Estos dos factores combinados en el mar, donde los huracanes se desplazan con facilidad,
hacen que un huracán se desarrolle, pero cuando toca tierra comienza a debilitarse. Y el tercer factor es los vientos y el giro en espiral, que son los que le dan la forma característica de un huracán a uno de estos eventos naturales. Luego, en el segundo subtema, podemos hablar de lo que son las consecuencias de los huracanes en América Latina. Las consecuencias de los huracanes dependen sobre todo del lugar en el que impactan y de los efectos que puedan dejar. Hablemos de daños en las cosechas en las diferentes regiones de nuestro continente, de pérdidas materiales, sobre todo porque hay destrucción de viviendas, hay destrucción de carreteras, hay destrucción de tendido de energía eléctrica. Hablemos de inundaciones, sobre todo, ¿verdad?, en las áreas que son más cercanas a ríos, en las áreas que son más cercanas a las costas, a los lagos, a los océanos, y el más grave de todos es la muerte, la pérdida de las vidas humanas. Dependiendo si se toman o no se toman medidas de protección o de prevención, pues los efectos de un huracán podrán ser menores o podrán ser mayores a los pensados. ¿Cuáles son las medidas de seguridad y de protección o las indicaciones que debemos seguir en caso de un huracán? La primera, asegurar ventanas en forma de X con una cinta adhesiva lo suficientemente fuerte. La segunda, tener agua, tener alimentos y un botiquín de primeros auxilios a la mano. La tercera, si alrededor de nuestras casas hay árboles grandes, pues para evitar que se caigan hay que podar estos árboles. La cuarta, quitar de los alrededores de la casa, ¿verdad?, todos aquellos objetos que sean fáciles de arrastrar y que se puedan convertir en un obstáculo para nuestras entradas. La quinta, si el agua entra en la casa, pues hay que evacuar las partes bajas y al mismo tiempo desconectar el servicio de electricidad. Y la sexta, no por eso la menos importante, debemos dar aviso a las autoridades competentes, primero para que brinden un apoyo y segundo una posible evacuación en torno a la emergencia en la localidad que se está dando. Vamos a terminar nuestra clase, chicos, con este breve video en el cual pues se nos explica, ¿verdad?, algunas características de los huracanes. Le pido le pongamos atención. Hoy quiero hablaros de huracanes, cuáles son los ingredientes necesarios para que se formen y en el caso del Atlántico, que nos toca de cerca, por qué se forman ahí y cuándo suelen formarse. Y la verdad es que vistos desde el aire, vistos desde un satélite, pues parecen majestuosos y tranquilos. Pero si nos acercamos a la superficie, la situación es otra totalmente diferente. Vientos muy fuertes, vientos huracanados, como se suele decir, que suelen ser tales cuando superan los 118 km por hora, aunque en algunos casos pueden acercarse a los 300 km por hora. Y aparte del fuerte viento, el problema, el gran oleaje. De hecho, muchos de los problemas, muchos de los desperfectos que provocan los huracanes se deben a las inundaciones debido, pues sobre todo, principalmente a las olas que llegan a la costa, pero también a las fuertes lluvias que acompañan a estos fenómenos meteorológicos tan extremos. ¿Qué condiciones hacen falta para que se forme un huracán? Pues eso parece bastante obvio, una zona de bajas presiones, inestabilidad, en el caso del hemisferio norte, con vientos rotando en dirección contraria a las agujas de reloj y provocando una gran evaporación de la superficie del océano, que es la gasolina, la energía que de alguna forma acaba ascendiendo y alimentando esas nubes de desarrollo vertical que muchos conocemos como cumulonimbos. Bueno, pues esta sería la estructura muy básica de un huracán, pero lo que necesitamos también es agua muy cálida en la superficie de los océanos, normalmente que esté por encima de los 26 grados centígrados, porque ya sabéis que esa energía, esa gasolina, es la que mantendrá el huracán en movimiento. Otra condición indispensable, por supuesto, que se formen tormentas de desarrollo vertical, pero que en las capas altas de la atmósfera no haya mucho viento. Y cuando hablamos de la atmósfera nos referimos sobre todo a la capa inferior de la atmósfera, troposfera, que es donde acaban llegando esas nubes de desarrollo vertical. Si hay poca cizalladura de viento, bueno, pues
pues eso favorece el que la nube pueda crecer verticalmente. Si hay mucha cizalladura, la nube se corta, un poco como cuando sopláis a una vela y la apagáis, pues lo mismo ocurriría en la atmósfera. ¿Dónde se forman, por ejemplo, los huracanes que llegan a la zona del Atlántico y que nos tocan más de cerca? No porque algunos se desvíen habitualmente, algunos sí que lo consiguen, pero porque van a zonas del Caribe donde vamos de vacaciones muchos españoles. Bueno, pues en esta zona de África, en la zona oriental, cerca de las montañas de Etiopía, debido sobre todo a la orografía y a las condiciones geográficas, se suelen formar zonas de bajas presiones que en algún momento llegan a ser bastante contundentes. Cuando se forman, empiezan a atravesar toda la zona de África debajo del Sáhara y llegan hasta el Atlántico. Esto es lo que llamamos también los meteorólogos ondas del este. Son ondas en capas de la atmósfera más elevadas. Cuando llegan y se pegan un chapuzón en las aguas del Atlántico, donde está muy caliente el agua, pues ahí pueden llegar a explotar y formarse una borrasca mucho más contundente, con muchas nubes de desarrollo vertical, como estamos viendo. Si las condiciones oceánicas y atmosféricas son las apropiadas, acaba formándose una tormenta tropical que puede desembocar en un huracán de determinada categoría y así va atravesando la zona del Atlántico. No todos los huracanes del Atlántico se forman de la misma manera y de la misma manera tampoco se forman en otras zonas del Pacífico o del Índico, pero en el Atlántico eso es lo que tenemos. Si viéramos la estructura de un huracán, es decir, un corte transversal, esto es lo que nos encontraríamos. Una serie de nubes de desarrollo vertical, de células, donde hay mucha corriente ascendente, esa energía, esa agua cálida que os he comentado que sube desde el océano, y en la zona central lo que llamamos el ojo del huracán, que es una corriente descendente, y de hecho por eso en el centro los cielos están despejados y se va perfectamente desde la superficie hasta la parte superior del huracán. Y bueno, pues estos huracanes pueden llegar a tener dimensiones determinadas. La categoría Saffir-Simpson, la que se utiliza para clasificar los huracanes, va de 1 a 5. 1 el más débil, 5 lo más intenso, y las condiciones oceánicas pues obviamente varían de un año para otro. ¿Qué pasará este año? Os lo iremos contando aquí en eltiempo.es a medida que se acerquen las temporadas de huracanes. Muy bien, chicos, este video de verdad nos ha explicado de forma muy gráfica y objetiva cómo funcionan los huracanes y cómo se desarrollan. Terminamos acá la temática. A continuación pasamos a trabajar en nuestras actividades cotidianas. Lo primero que vamos a hacer es nuestra lectura crítica. Tomamos nuestra regla y nuestro lápiz y subrayamos las ideas centrales. Encerramos la palabra clave en un círculo o en un cuadro. Segundo, realizamos nuestra reconstrucción textual. Les recuerdo que la reconstrucción es escribir un párrafo de lo que yo entendí o apropié del texto, no es hacer un resumen del libro. Tercero, realizamos, ¿verdad? Lo que sería la esquematización del conocimiento y luego pues pasamos a las actividades del libro. Primero nos ubicamos en el cuestionario de la página número 26 y luego, partiendo de este texto, resolvemos las 3 cortas actividades de la página 27. Para asegurarnos la apropiación de las ideas, vamos a la plataforma Santillana, realizamos las integraciones identificadas con el número 5, huracanes y huracanes en América. Cuando realicemos cada integración, le damos clic en el recuadro comprobar y tomamos la respectiva captura de pantalla. Luego pasamos al libro web, realizamos las actividades correspondientes. Luego pasamos al libro web, realizamos las actividades correspondientes al tema de huracanes. Igual, damos clic en el recuadro comprobar y tomamos la respectiva captura de pantalla. Jóvenes, sin más, terminamos esta jornada. Les deseo un feliz y bendecido día. Quedo a sus órdenes en la plataforma de GENAUS.